Bueno, habíamos estado desarrollando clases sobre temáticas del uso del latín por la fuente, por el derecho romano, ¿no? Y había elegido ciertas definiciones que me parece que son útiles para casos jurídicos. Y bueno, íbamos por la E, ahora mucho más, pero de momento lo voy a dejar para ahí, lo voy a dejar hasta ahí. De todas maneras, como dije, ya en la página web, y también está en Amazon y también está en Play Store, pero igual, si lo quieren gratis en la página web mía, ahí en la zona de documentos, lo pueden descargar. El diccionario donde también están los aspectos, expresiones en latín, ¿no? Una de las siguientes que vendría aquí en el orden de lo que fui poniendo es exceptio veritatis, o excepción de la verdad. Se refiere a la facultad que corresponde al acusado de un delito de calumnia de probar la realidad del hecho que ha imputado a otra persona, ¿sí? Quedando exento de responsabilidad penal. Esto lo estuve también mencionando en otro caso, que el que demanda es el que tiene que demostrar, ¿sí? No el demandado. El demandado dice, primero muéstrame tú que yo, sí, he causado este caso en este sentido, ¿no? En cuanto a lo que es calumnia, ¿no? Otro aspecto es extra commercium humani juris. Lo estuvimos mencionando también cuando hablábamos de las cuestiones relativas al derecho sobre las tierras, ¿sí? Esto quiere decir cosas fuera del comercio, parte de la clasificación res in nostro patrimonio y res extra nostrum patrimonio. Categoría de cosas extra commercium, reconocida en el derecho romano, que las clasifica en cosas de derecho divino, que están dentro del res sacrae, res religiosae y res sanctae. Y también de derecho humano, si lo queremos llamar así. Res publicae, res universitatis, res communes omnium, ¿sí? O sea, que nos pertenece a todos, ¿sí? Es de libre uso de todos. Ninguna de ellas es susceptible de apropiación particular, y todas se caracterizan por permitir formas diversas de uso por las instituciones y de disfrute general por los ciudadanos, ¿no? Es como si dijesen, vamos a privatizar esta playa. No se puede privatizar una playa porque es de todos. ¿Sí? Saben que cuando alguien privatiza un río, una playa, cosas como esas, está violando el derecho natural, ¿no? El derecho común, el derecho romano también. Algunos, por ejemplo, falacias que se pueden también considerar como parte de usos que puede tener uno en debates, que se puede incluir incluso en alguna expresión jurídica o en algún documento jurídico, es la típica falacia del hombre de paja, ¿sí? O el espantapájaro. Hombre de paja me refiero al espantapájaro, ¿no? O del monigote. Es una forma de argumento, una falacia informal por la que se da la impresión de refutar un argumento, pero se hace a través de una idea que no va en línea de argumentación de la discusión, por lo que no se refuta debidamente el tema en el fondo. O sea, vas a discutir una cosa, pero en realidad te vas por otro lado que no tiene absolutamente nada que ver con el punto, ¿no? Sí, como que se supone que me estás refutando, pero no estás hablando del tema, ¿vale? Hablamos de un punto y tú hablas de otra cosa como si eso tuviese algo que ver o fundase algún tipo de base para refutarme, ¿no? Luego está, por ejemplo, falacia verecundiam o un argumentum ad verecundiam o argumento de autoridad, que también se le llama magister dixit. Es una forma de falacia que consiste en defender algo como si fuese verdadero, porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Entonces, no porque tal cosa porque lo dijo Bill Gates, no porque lo dijo, yo qué sé, Donald Trump, no porque lo dijo Putin. Pero que lo diga eso no significa que eso sea verdad, ¿sí? Entonces es como que es verdad porque lo dijo fulanito, porque la persona se supone que es importante o porque alguien fuese relevante en el caso. Digamos, estamos discutiendo sobre la teoría de la evolución y dice, no, porque Darwin esto y Darwin lo otro, ¿sí? ¿Y a mí qué me significa Darwin? Si lo que me estás diciendo no está demostrado, no me importa el nombre de quien me estés diciendo, aunque se supone que sea un referente en la materia. Porque, bueno, aunque en el caso tampoco, porque Charles Darwin no era un experto en biología. Bueno, yo lo he explicado muchas veces. Realmente era amante de la zoología. Ficta confessio es un término que se utiliza para describir la confesión presunta
que surge cuando una parte en un proceso judicial se niega a declarar o responder de manera clara a las preguntas pertinentes, lo que puede llevar a que el tribunal considere ciertos hechos como verdaderos a pesar de la falta de declaración directa de la parte involucrada. ¿Vale? Después está otra que dice fictio iuris cessat, ubi veritas locum avere potest. Es una presunción decae cuando la verdad prevalece. Entonces, ¿qué es una presunción en cuestiones jurídicas? Cuando algo se presupone, que es lo que hace mucho el sistema judicial convencional, el sistema judicial. Lo que hacen los gobiernos, como les llaman, o sea, los estados, las corporaciones de estado, que es asumir cosas, o sea, se asumen cosas, se dan por sentado, a menos de que tú las rechaces o las refutes. Pues si no las refutan, entonces se asume, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se asumen, se dan por sentado. Sin embargo, lo que se vaya a dar por sentado queda completamente invalidado en el momento que demuestres que la verdad o los hechos son algo completamente diferente, ¿no? ¿Okay? Otro muy característico, por ejemplo, que se ve bastante en la pandemia, era fit coactus. Algo que se hace o se realiza bajo coacción. Por ejemplo, estás en la calle y te molesta, yo qué sé, alguien para que haga determinada cosa, un policía o el dueño de un comercio o lo que sea, y te presiona, sea con un arma, sea intimidándote, sea diciéndote que te va, yo que sé, a golpear o a echar o lo que sea, y al final te ve obligado a que lo hagas sí o sí, entonces al final tienes que aceptar lo que te está diciendo bajo coacción, ¿sí? Entonces esa es la expresión que se utiliza en ese caso. Por ejemplo, dicen, tiene que firmar aquí, y tú no quieres firmar, pero te están presionando y dices, vale, lo hago fit coactus, bajo coacción, ¿vale? Que queda invalidado, pero bueno, ¿sí? Habeas corpus es, por ejemplo, cuando se lleva a cabo una detención ilegal, ¿sí? Te detienen y tú estás diciendo, mira, yo soy un ser humano de carne y hueso, ¿no? Normalmente no se explica eso, aunque en algunos casos cuando te detienen y te dan un documento, abajo dice que te han explicado el habeas corpus. En realidad, me ha pasado y en realidad no te explican eso, no te lo explican. Simplemente dan por sentado que te lo han explicado, pero ni siquiera ellos mismos saben el trasfondo de lo que es el habeas corpus, ¿no? Entonces, es un derecho a reclamar si ha habido una detención ilegal, secuestro, violación de protocolos o el negarse a reconocer una documentación válida. Este término proviene del latín habeas corpus ad subjicientum, que tengas tu cuerpo para exponer. Tendrás tu cuerpo libre. Siendo habeas la segunda persona singular del presente del prejuntivo del verbo habere, tener, como nosotros diríamos en español, haber, o sea, tiene que existir, tiene que haber algo. O puede ser llamado igualmente como cuerpo presente. ¿Vale? Adecactio dissimulatione aboletur, quiere decir esta acción se extingue por el disimulo. Bien, en el contexto del derecho romano, como se analiza en las instituciones de Justiniano en el libro 4, esta frase se refiere a la idea de que ciertas acciones o reclamaciones legales pueden invalidarse o abolirse si se descubre que se basan en engaño, ocultación o disimulación, ¿sí? O disimulo. ¿Vale? Cuando hablo de Justiniano es porque hablo de la ley romana, un sistema que hizo Justiniano, que era un emperador romano, que en su momento hizo una estructuración, digamos, del sistema de ley romana, y fue algo así como una especie de actualización, ordenamiento, y entonces por eso se habla mucho de los asuntos de Justiniano en cuestiones jurídicas, porque digo, fue un referente importante durante el periodo del Imperio Romano para en lo que concierne, ¿no? al derecho romano, ¿no? Pero la organización o estructuración es como cuando miramos, por ejemplo, la historia egipcia y uno quiere encontrar un códex de derecho, pues no es que exista como tal, tienes que ir armándolo en términos generales, ¿no? Es como, por ejemplo, el caso babilonio, que con el pasar del tiempo se iban estructurando diferentes códigos que mejoraban. Llegaba un rey, ¿sí? Por ejemplo, en cierto momento, y él estructuraba, organizaba un sistema jurídico mejor que los anteriores, normalmente con base en los anteriores, ¿no? Como es el Código Hammurabi, el famoso Código Hammurabi. ¿Qué más?
vale, en esencia, si se descubre que una de las partes de una acción legal ha incurrido en disimulo, o disimulación, como dice aquí, lo que significa ocultar la verdad o engañar a otros, su reclamación o acción puede ser destinada o desestimada o abolida. Eso también recuerda el concepto de prevaricato, ¿no? Este principio, pues, prevaricato es cuando se trata de alguien que trabaja para el gobierno, digamos, para el Estado, la corporación. Este principio es importante para garantizar que los procedimientos legales se lleven a cabo de manera justa y honesta y que las partes no intenten engañar o manipular el sistema para su propio beneficio, ¿vale? Bueno, hay un poquito más ahí. Otro aspecto interesante es una frase de Justiniano, Justiniano justamente. Onere vivere neminem laedere sum quique tribuere. Vivir honestamente, no dañar a otros y dar a cada uno lo suyo. Me encanta esta frase porque básicamente resume lo que siempre estamos hablando de la ley natural, ¿sí? Y del derecho común. Estos principios son fundamentales en el derecho y establecen las bases de la conducta ética y legal. Según Justiniano, estos preceptos representan los pilares de toda legislación, donde el primer principio se refiere a la honestidad personal, el segundo a la obligación de no causar daño a otros y el tercero a la justicia en el trato con los demás. ¿Bien? Otra que utilizo mucho es idem sonans, ¿sí? Cuando he hablado de la ficción jurídica, he dicho que el nombre con el que comúnmente nos llaman o con el que nos asocian desde que somos niños es igual de la ficción jurídica, ¿no? Entonces, esto idem sonans quiere decir que suena igual. ¿Bien? Doctrina legal en la cual se presume de la identidad de una persona que es conocida a pesar de la falta de ortografía de su nombre o que está mal escrito. Aplica para nombres que suenan igual o hasta se parecen. Entonces se dice que son idem sonans si el oído atento encuentra dificultades para distinguirlos, ¿sí? Para saber cuál es la diferencia. Entonces, digamos que a simple vista o a simple oído suena igual, ¿sí? Aunque se puede escribir distinto. Y pasa, como digo, con la ficción jurídica, que está escrita en mayúscula, ¿sí? Luego hay otros casos donde aparece en mayúscula la primera letra y lo demás en minúscula, y nunca lo ponen en minúscula, nos hacen parecer como que no se escribe correctamente, cuando en realidad, ¿sí? Es la diminuto capitis mínima, ¿sí? O mínima capitis diminuto, que quiere decir que básicamente no se le ha quitado ningún derecho, ¿no? El individuo que tiene nombre, quiero decir. Otro es ignorantia iuris non excusat, quiere decir la ignorancia del derecho no excusa, o también ignorantia iuris neminem excusat, la ignorancia del derecho no excusa a nadie. Es un principio de derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa porque rige la necesidad o necesaria presunción o ficción jurídica de que, habiendo sido promulgada, han de saberla todos. Es una cuestión, el tipo de obviedades que, aunque son ridículas para uno, es de donde se agarran precisamente las corporaciones, Estado y demás, para hacer lo que les da la gana, básicamente. Y es el hecho de que, bueno, se sigue un principio muy antiguo que es el que las leyes, o bien, digamos, las legislaciones, las normas y estatutos estaban presentados o puestos en cierta ubicación, en cierto medio, y la gente debía conocerlos. Eso quiere decir que ellos establecen normativas, pero ellos no te las enseñan, simplemente dicen, nosotros las establecimos, ahora es responsabilidad tuya que te enteres de lo que nosotros hemos determinado. Entonces yo lo ponía normalmente en una estatua para el turista. El turista llegaba y decía, vale, en este pueblo, en esta aldea, a ver cuáles son sus normas, porque no quisiera meterme en problemas por hacer algo que a lo mejor para ellos no se debería hacer, porque como no soy de aquí, no lo sé. Entonces lo leías. Entonces, se supone que, por ejemplo, en España está el BOE. Entonces, tú estás ahí, el Boletín Oficial del Estado, y mira las normativas. Pero, o sea, que tienes que estar tú pendiente de cuáles son las normas que te están poniendo nuevas, ¿sí? Si las quieres rechazar o para que te informe, para que después no te diga, no, usted no hizo tal cosa. Y dice, ¿y eso qué es? No, una normativa que salió en tal fecha. Y dice, ¿yo qué voy a saber la normativa que salió en tal fecha? Tendría que estar pendiente todo el rato de todas las normativas que pone. Ah, no, eso es problema suyo, ¿no?
Entonces, el hecho de que no conozcas las normas que promulgan las legislaciones no te justifica, ¿sí? O sea, no sabía que tenía que pagar esto, ¿no? Pues eso no es problema nuestro. Tú tienes que saberlo, ¿cómo lo voy a saber? Pero bueno, ese es uno de los asuntos complejos en este sentido. Que si uno lo compara, por ejemplo, con el asunto de la Biblia, y en el caso, por ejemplo, del Antiguo Testamento, observas que no era así, sino que precisamente cada 3 veces al año, por lo menos, y se entendía que fuese algo común en las noches cuando los padres conversaban con sus hijos antes de dormir, era que les enseñaban la Torah, es decir, les enseñaban las normativas desde los tiempos de Moisés. Entonces, todas las noches contando algún relato, que si Josué y el muro de Jericó, que si Abraham y el pozo en Beersheba, entonces les iban contando eso y ellos estaban actualizados. Y como digo, 3 veces al año, que se hacía, por ejemplo, la fiesta de Sukkot, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pesach, pues se recordaba. Entonces eran fiestas largas porque hasta durante el rato en la noche seguían hablando y mencionando que si Moisés hizo y dijo no sé qué, y todos los sábados en la sinagoga se repetían. De modo que el pueblo estaba permanentemente informado, no pueden decir, no, es que no lo sabía. No obstante, en términos generales, en la sociedad, en el mundo occidental, o sea, en el mundo no bíblico, digamos, ¿cómo la gente lo va a saber si las normativas no son parte de su cultura y de su tradición? Bien, entonces, eso es uno de los, por ejemplo, de los conceptos interesantes a tener en consideración, la gran diferencia, ¿no? Entre lo que era el que ahí sí te podían decir, no puedes decir que no conocías la jurisdicción porque es que te la han enseñado desde que eras un niño, ¿sí? Desde que eras un niño estaba familiarizado con todo esto. Mientras que la gente en su país te dice, no, contrata un abogado para enterarte de eso. Pues deberías saberlo, te lo deberían enseñar en el colegio, ¿no? Pero bueno, supongo que como hay muchas también triquiñuelas detrás de eso, pues no conviene que se sepa precisamente para que se funcione más el sistema, ¿no? Para que dentro del misterio y de que no lo sabe, ¿sí? Se puedan generar como capas. Entonces no sabes qué hay porque nunca te lo han enseñado. A la gente no le enseñan en el colegio sobre economía, ni le enseñan sobre derecho, precisamente porque es que si no conocerías cómo son las trampas del sistema. Entonces, para poder entender que el sistema es una trampa, ¿sí? Ponen son capas. Entonces, no te permiten a ti operar para que no entiendas que es una trampa, sino que te dicen que tienes que contratar a alguien que juega dentro del sistema, el que llaman el abogado. Entonces, de un modo u otro, no te enteras de nada. Bien. Otra frase que puse aquí es impossibilium nulla obligatio est. Es nula la obligación de cosas imposibles. ¿Sí? Imaginémonos que estás, yo qué sé, eh, no sé, en la montaña y aparece un guardia forestal y te dice, no, en estas zonas tienen que ir en sandalias. Y tú estás en medio de la selva y dices, ¿y cómo quieres que yo saque ahora unas sandalias? ¿De dónde quieres que las saque? ¿Que rompo las zapatillas y hago unas sandalias? No me puedo obligar a algo si yo estoy aquí. No había ningún cartel antes y ahora de repente 3 días de montaña me vas a decir que aquí tengo que andar en sandalias, aunque se pudiese. Es una forma de decir, no se puede, no me estás pidiendo algo que es imposible. ¿De dónde vas a sacar yo una sandalia? ¿Qué hago ahora? ¿Me regreso, me teletransporto? ¿Sí? Para volver y buscar una sandalia, o si pasas en una playa, ¿no? Que no hay ningún cartel, pues de repente te piden algo que no es posible hacer, ¿sí? Que estás ahí, ¿no? Entonces, no me puedes obligar a cosas que están totalmente fuera de lugar. Inalvis, por ejemplo, dice en blanco, que se refiere a no estar enterado o al corriente de algo, ¿sí? Acuérdense, todo esto es en el sentido jurídico, ¿no? No estoy enterado de este asunto que se llevó, que se informó o yo qué sé, bueno, una cuestión jurídica. Te llamaron para que te presentases, tal. Me llamaron, ¿quién me llamó? Inalvis. Es decir, no tengo ni idea de lo que me están hablando. Nadie me informó de ninguna cosa. ¿Dónde está el documento de que me informaron? ¿Me mandaron alguna carta? In absentia, en ausencia, quiere decir en los tribunales que es como si fuese un caso de rebeldía, ¿sí? para ellos, ¿no? Que no se ha hecho presente. Inubis abstine es igual que la siguiente, inubio pro debitors y inubio pro operatio, son en caso de que haya duda en alguna cuestión, ¿sí? Si no hay claridad, pues no se puede partir de un veredicto de culpabilidad si hay dudas o si las cosas no están claras, ¿no?
Por ejemplo, in nubis abstine, en caso de duda, abstenerse. Se emplea en el derecho para evitar que se emitan juicios sin el debido y fundado convencimiento. In dubio, pro debitoris, en la duda hay que estar a favor de la liberación del deudor. O sea, de quien se supone que ha hecho algo mal, pero si por mucho que digan que hizo algo mal, si no están las cosas claras, si no hay claridad, hay que dejarlo libre, ¿vale? Indubio pro operatio es una regla implementativa del derecho laboral que establece que ante una duda en la interpretación de una norma se debe favorecer siempre al trabajador. Pues en este caso sería en pro del empleado, ¿no? A ver, por aquí André que puso, a ver, la ignorancia de la ley no excusa, significa que si una corporación me dice yo no creo en tu Biblia, eso no quiere decir que no se deba cumplir. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Cuando hablamos de temas de Biblia, es un tema más complicado, ¿sí? Porque cuando tú dependiendo de la cultura en donde estés, vas a entrar en conflicto. Ya no es ni siquiera en Israel, eso sería aplicable hoy día. Sino que tienes que ceñir ese sistema judicial que opera según el Tribunal Supremo, ¿sí? O por ejemplo en el caso de Israel, la Knesset, el Parlamento. Entonces, es un sistema judicial determinado, ¿no? Mientras que los asuntos de la Biblia se han trasladado a lo que podríamos llamar la religión. Quiere decir que tú puedes utilizarlo en el sentido de que son tus creencias, entonces ya entramos en derecho internacional público, donde son tus creencias y nadie te las puede violar. Y lo mismo está en la Constitución, libertad de culto, libertad de religión, derecho de congregación o de reunirse, derecho de asociación, ¿sí? Entonces tú puedes, en ese sentido, defenderte con eso. Pero que tú digas, por ejemplo, que son tus creencias, bueno, se podría decir que por tus creencias un principio siempre y cuando no afecte al otro, ¿vale? Pero no exigirle a otra persona que porque es tu ley para ti, él tiene que aceptarla. No, es tu ley para ti, tu sistema de valores en este caso sería, ¿no? Porque no es una ley, es un sistema de valores. Bien. Bueno, por aquí no sé si hay alguna frase. A ver. Bueno, no hay ninguna así. A ver, Inius Bonicato, llamar a la justicia. No. Bueno. Justa causa, iure. Bueno, no hay muchas más así. Bueno, quien quiera profundizar igual puede ir al diccionario que está disponible ahí, ¿vale? Que hay muchas de esas frases. Y pues ahí lo explico también un poco más profundo, ¿no? Hello. A ver, no sé si tienen alguna preguntita o algún comentario más, algo que quieran agregar antes de concluir. A ver, ¿puedo hablar de la ley natural de que mis intenciones de tomar una tierra o tener recursos son sin la intención de dañar a nadie? En el caso de la posesión de tierras, sí, pero como digo, va a depender de qué país, va a depender de con cuántas personas lo haces, también para mostrar un respaldo, una protección, si lo has avisado con antelación, en qué lugar, en qué sitio lo quieres hacer. Va a depender de diferentes factores, pero no tanto el concepto de dañar a nadie, lo podrías agregar como complemento, pero principalmente partir del derecho romano y el derecho bíblico del derecho a la tierra. Incluso puedes utilizar también el derecho internacional público. ¿Sí? Derecho internacional público. Pero la ley natural como tal, en realidad no es que te favorezca o en el sentido de que sea un argumento convincente, porque en la ley natural nada es estrictamente de nadie, sino en realidad todos tenemos el derecho de utilizarlo. Más bien, podríamos utilizar el argumento de la ley natural para decir a otro que no puede atentar contra algo donde yo estoy viviendo. O sea, yo estoy en un sitio, digamos, tú pones una hamaca y una choza en X zona de una selva y llega alguien a molestarte, ¿no? Entonces tú no le puedes exigir a él que respete tu derecho natural de que esa es tu tierra, porque según la ley natural la tierra no es de nadie. O sea, básicamente es de todos para que todos podamos utilizarla. Lo que se puede utilizar la ley natural para decirle a él que por ley natural no puede agredirte a ti ni molestarte, ¿sí? Porque tú estás en tu derecho de moverte en un espacio determinado, ¿sí? Entonces más bien es que él no puede o no debería
molestarte a ti por una cuestión de un derecho natural que tienes tú de vivir y de existir, si ese sitio no es de nadie en particular. Más bien, según ese enfoque, sí. A ver, ¿cómo es la última clase del tema del consejo para aplicar todo esto a la libertad? Eso que más que simplemente, o sea, si uno quiere hacer las cosas en un sentido más como hippie, como gypsy, si quieres irte a un lugar, pues más que la ley, más que conocerse todas estas normativas de memoria, es confiar en ti mismo, ¿sí? Creer en ti mismo en lo que estás haciendo, tener paz interior y buscar una armonía con tu ser interior. Porque el hecho de que conozcas argumentaciones no va a cambiar el hecho de que si estás generando estrés, tensión, ataque y un sentido de defensa y que crees que te van a atacar, propagas eso y al final lo que vas a atraer gente que te va a querer molestar, robar, invadir, echar, lo que sea. Pero si tú estás en plena armonía interior, en realidad puede que ni siquiera se lleguen a enterar jamás de que estás ahí en medio de la selva, ¿sí? O que lo sepan y digan, no, esa persona no me supone más gasto de energía mandar a un pelotón a que te vaya ahí a quitar si igual no estás haciendo nada, si no beneficia en nada. Entonces es más bien una cuestión mental y ese es el aspecto más importante. Al final todo se remite al entrenamiento de la mente. Sí. El entrenamiento de la mente es lo más importante y siempre va a ser lo más importante. La disciplina, el entrenamiento del individuo, su ser interior. ¿Sí? Dedicar, por ejemplo, lo primero que hagas por la mañana es sentarte y dedicar entre 10, 20, 30 minutos a visualizarte a ti mismo, cómo te quieres ver, cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres desarrollarte y propagar ese sentimiento y esa emoción y respirar profundo mientras lo sientes. Y declarar lo que tú quieres ser y cómo lo quieres llevar a cabo. Y volver a repetirlo antes de irte a dormir. Por lo menos mínimamente eso. Eso es en realidad lo que va a empezar a programar y reprogramar tu mente y empezar a propagar una realidad de cómo tú quieres que sea. Y porque ahí también tiene mucho que ver el deshacer esas ideas de que hay enemigos o te van a atacar o te van a confrontar o te van a, yo qué sé, querer molestar. Eso al final lo traes es porque estás pensando así. Pero si piensas lo contrario, solo vas a conseguir precisamente, o sea, lo que justamente vas a conseguir es que aquello que te trae felicidad sea lo que se manifieste. ¿Bien? Bueno. Bueno, pues nada, entonces, listo. Pues ya con eso concluyo la clase de hoy en la cortita, ¿sí? Para comentar un par de cosillas. Bueno, que siga muy bien y bueno, me despido entonces. Tan rápido.